Voy a leer en primer libro de Samuel, primer libro de Samuel, capítulo 7, voy a leer del verso 3 al 6. Espero que lo pongan por ahí. Samuel, primer libro de Samuel 7, versos 6, 3 al 6. Si alguien me ayuda y me dice, ¿ya está? Ok, vamos a tener paciencia. Amén. ¿Ya ven? No, si los chavos están pero rapidísimos aquí. Ok, felicidades, gracias. Voy a leer. Mira, porque yo les decía ayer antes de empezar a leer, les decía ayer a los del grupo de alabanza, muchachos, esto es una celebración. El día domingo es una celebración, amén. El domingo es para celebrar que Cristo murió por ti y por mí y que somos salvos y que somos hijos de Dios, amén, de verdad. Ese es el objetivo de esta reunión, celebrar que Cristo dio su vida por ti y por mí, amén. Si perdemos eso, hemos perdido algo muy importante, porque cuando tú celebras por gratitud a Dios le encanta eso, le gusta mucho eso, porque entonces va a ser un pueblo, una audiencia gustosa de estar aquí, amén. ¿Cuántos están contentos de estar aquí? Sí, porque cuando tú tienes la actitud de celebrar, la actitud de gratitud, estás agradecido, estás contento. Entonces la palabra de Dios, el consejo o la enseñanza que vas a recibir hoy, la vas a recibir con buen ánimo, de buena manera, de buena gana. ¿Saben a lo que me refiero? ¿Has dado una indicación y te has podido dar cuenta cuando alguien te lo recibe de mala gana o de buena gana? ¿Sí se nota o no? Cada rato, ¿verdad? Nos damos cuenta de eso, ¿verdad? Que hay gente que recibe la indicación de mala gana y hay gente que recibe la indicación de buena gana. Ok, entonces la verdad es que hoy Dios está feliz de que estemos aquí. Voy a leer primer libro de Samuel, capítulo 7, del 3 al 6. Dice la palabra de Dios: entonces Samuel le dijo a todo el pueblo de Israel: si de todo corazón desean volver al Señor, desháganse de sus dioses ajenos y de las imágenes de Astoret. Dediquen su corazón al Señor y obedézcanlo solamente a Él. Entonces Él los rescatará de los filisteos. Así que los israelitas se deshicieron de todas sus imágenes de Baal y de Astoret y adoraron únicamente al Señor. Después Samuel les dijo: reúnan a todo Israel en Mizpa y yo oraré al Señor por ustedes. De manera que se reunieron en Mizpa y en una gran ceremonia sacaron agua de un pozo y la derramaron delante del Señor. Asimismo, fíjate, no comieron durante todo ese día y confesaron que habían pecado contra el Señor. Fue en Mizpa donde Samuel se convirtió en juez de Israel. Cierra tus ojos, por favor, y ayúdame a orar para que esta palabra descienda a nuestro corazón. Amén. Gracias, mi Dios. Gracias, Padre, porque tu buena voluntad hacia nosotros nos ha alcanzado y nos cautiva cada día más. Cada día de nuestra vida hemos sido y somos cautivados por tu palabra, por tu verdad. Padre, te pido esta mañana que sea tu Espíritu Santo hablando a través de mí, que sea quien nos explique, quien nos hable y nos revele a nuestro corazón tu palabra, para que seamos bendecidos y llevados a más. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 ¿Estás seguro de lo que le pediste a Dios? Que seas bendecido y seas llevado a más. Amén. Le puse como título a esta pequeña plática: sin cambios no hay bendición. Dile al que tienes a un lado. Dile: si no cambias, no hay bendición. Y no es amenaza, hermano. Es una advertencia. Pero es la verdad. Sin cambios no habrá bendición. Y ahorita lo vamos a entender un poquito más, esto tan bueno, diría yo, tan jugoso y nutritivo. Cuando yo me convertí al cristianismo, me costó mucho trabajo o algo de trabajo entender un principio.
del recibir bendición. Me costó un poco de trabajo el entender que para que yo pudiera recibir el reino, para que yo pudiera ver hecho realidad el reino de Dios en mi vida, para que yo pudiera disfrutar de todas las cosas que hay en el reino de Dios y que están prometidas y que están dadas, dispensadas para los hijos de Dios, me costó mucho trabajo entender que para recibir todo eso tenía que cumplir muchos principios. ¿Están aquí? Me costó trabajo, porque yo escuchaba cosas padrísimas del reino de Dios, promesas, esperanza, vida, bendición, salud, prosperidad, riqueza, alegría, gozo, el matrimonio iba a ser feliz, mis hijos iban a ser como corderitos brincando, así todo armonioso, un valle verde padrísimo, un río abajo, nada más para agacharme y tomar agua y comer frutos. Se escucha padrísimo el reino de Dios. Pero la verdad es que me costó un poco de trabajo entender, por ejemplo, que para tener yo provisión en mi casa tenía que hacer muchas cosas más que solo diezmar. Por ejemplo, me costó trabajo entender que para tener la provisión necesaria en mi casa tenía que hacer mucho más que solo trabajar. O sea, eran muchos principios para que el reino de Dios se hiciera realidad en mi vida, para que el reino de Dios yo pudiera obtener completo el reino de Dios. Todo eso, ese valle verde lleno de manzanos y un riachuelo y todo hermoso. Me costó trabajo entender que no era rápido, no era fácil. Por eso el título, sin cambios no hay bendición. Y bueno, vamos a ver un poquito este pasaje, ¿les parece? Un poquito como que, a ver si lo desmenuzamos un poquito más, ¿sale? Para que lo podamos entender. Pero primero les quiero dar un contexto de lo que leí, de este texto. Estaban pasando el pueblo de Israel una situación difícil. Tenían años que habían sido invadidos por los filisteos, que habían sido saqueados, que habían sido desmembrados, llevados cautivos. Muchos de los israelitas habían sido llevados cautivos por los filisteos. Los filisteos eran poderosos en esa zona, eran guerreros bravos, y los tenían apabullados al pueblo de Israel. El arca de Dios, que significa la presencia de Dios para el pueblo hebreo, que era tan importante, el arca del pacto. Los filisteos, ¿qué crees que habían hecho? Se la habían llevado. No quiero abundar en esa historia, porque esa es una historia muy padre, pero no es el tema de hoy. Pero los filisteos se habían llevado el arca del pacto, que significaba la presencia de Dios, donde Dios le hablaba a su pueblo. Entonces los israelitas tenían años de que sentían un vacío, un abandono de parte de Dios. El pueblo hebreo, el pueblo de Israel, se sentían como abandonados por Dios. Sentían una lejanía muy distante y además muy larga, por un periodo largo de tiempo. Entonces se sentían oprimidos por los filisteos severamente. Entonces Samuel, el profeta, en este pasaje que leí, les dice: Samuel, si es verdad, si de verdad desean a Dios como su Señor, tienen que limpiar sus vidas. Si desean, si de todo corazón desean volver al Señor y desean que el reino de Dios, que la bendición de Dios vuelva a estar en ustedes, con ustedes, dice Samuel, necesitan volverse a Dios, necesitan limpiar sus vidas, necesitan disponer sus vidas. Es lo que leemos aquí, dice: si de todo corazón desean volver al Señor, desháganse de sus dioses ajenos y de las imágenes de Astoret. En todo este periodo que tenían de opresión y de vivir en la tierra prometida, el pueblo de Israel se habían contaminado también. Habían adoptado imágenes de ídolos, habían adoptado costumbres paganas,
aunque Dios se los advirtió cuando entraron a la tierra prometida, aunque hubo una advertencia, aunque hubo una exhortación de parte de Dios, ¿qué creen? El pueblo no cumplió a cabalidad, se contaminaron. Y muchos de los israelitas adoptaron costumbres paganas, es decir, creían en Dios, pero también tenían imágenes de Astoret y de Baal, y adoraban a Baal, y tenían Astoret era una ídola, una diosa. Entonces, por eso Samuel les dice, si de verdad quieren que Dios vuelva con ustedes y ustedes con Él, tienen que deshacerse de todas esas prácticas. No es posible, aunque seamos su pueblo, no funciona así, que aunque seas pueblo de Dios, quieras que el reino de Dios esté contigo, que todas las promesas, toda esa esperanza, eso padrísimo que se oye, no puede ser posible que lo quieras vivir, que lo quieras disfrutar, si no estás dispuesto a deshacerte de esas costumbres, prácticas, a limpiar tu vida, pues. Esto es lo que le estaba diciendo Samuel al pueblo. Al tener otros dioses e imágenes de ídolos, ¿sabes qué? Cuando Samuel les dice esto, significa, Samuel les estaba diciendo, tienen que terminar con esas prácticas y esos malos hábitos que te genera un ídolo. Escúchame bien. No solamente es que quitaran la estatuilla y soplaran a las veladoras. Ya no vamos a tener ese altar, porque ya nos dijo el profeta Samuel que a Dios no le gusta. Quita el cuadro, ya apaga la veladora. No, el mensaje y la exhortación de Samuel iba mucho más profundo y más allá de solo eso. Porque cuando una persona, escúchame bien, cuando una persona no adora al Dios verdadero, seguramente va a tener prácticas malas, hábitos malos, costumbres falsas, paganas, que te enredan en algo que es basura, de verdad, seguramente. Porque todo aquel que no adora al Dios verdadero, seguramente tiene una pequeña o gran desviación. ¿Sí me están entendiendo hasta aquí? O sea, para llegar a Acapulco tienes que agarrar para el norte, para el sur, perdón. No, para el norte. Para el sur, ¿no? Tienes que agarrar la autopista del Sol. O a lo mejor la Libre, pero es para el sur. No puedes venir a decirme a mí que tú te sabes un camino para llegar a Acapulco y te veo que vas para Querétaro. Y luego agarras para San Luis Potosí. Vas a tener una desviación durísima. Vas a gastar gasolina, tiempo y esfuerzo y dinero indebidamente. Estás perdiendo tu tiempo. Porque lo verdadero y lo real es que para Acapulco se llega pues por la autopista del Sol, hermano. Estás a 2 horas y media. Quítate de problemas. ¿Me explico? ¿Me están entendiendo? Entonces, toda persona que no adora al Dios verdadero, sin duda alguna, va a tener una desviación en sus costumbres, en sus prácticas, en sus hábitos. Mala. Que te va a hacer perder tiempo. Que te va a dañar tu economía, tal vez. Escúchame, por eso Samuel le dice, si de verdad quieren que Dios venga con ustedes, si de verdad quieren disfrutar el reino de Dios, tienen que limpiar de todas esas prácticas, tienen que limpiar su vida, tienen que dejar de tener esos malos hábitos, tienen que dejar de tener esas malas costumbres, tienen que cambiar su manera de pensar que les ha dado la idolatría. No hay más. Fíjate, qué tremendo. Su corazón estaba falto de entendimiento correcto. Esa es otra cosa que sucede. Cuando tú no adoras al Dios verdadero, cuando tú no alineas tu vida o tienes alineada tu vida totalmente, como le estaba diciendo Samuel, al Dios correcto, al Dios de la Biblia, al Creador, al Eterno, a Jehová de los ejércitos, seguramente, querido hermanito, seguramente, ¿qué te dije? Tu corazón
va a tener falta del entendimiento correcto. ¿De qué, pastor? De muchas cosas. Simplemente por lógica, sentido común. Si tú crees que la patita de conejo te va a traer suerte y la traes aquí en la bolsa, es un entendimiento que tú adoptaste, es una creencia que dices, no, es que esta patita de conejo no la puedo dejar porque me va mal. Si salgo sin la patita, pierdes dinero. Hijo, de seguro es porque la dejé en el carro, la patita de conejo. Ese es tu entendimiento. Tú así lo concibes. Es un ejemplo, pero hay gente que así vive. Ve el horóscopo. No, ese es su entendimiento. Te paraste con el pie izquierdo. Ese es su entendimiento. No pases abajo de una escalera porque es de mala suerte. Ese es su entendimiento. Yo te voy a decir una cosa, eso es basura. Es un entendimiento incorrecto que has adoptado. ¿Por qué? Porque le dedicas tiempo a cosas incorrectas, porque no has conocido al Dios verdadero, porque no conoces al Dios, a Jehová de los ejércitos, aquel que hizo todo. Punto. Y no necesitas dejar o pasar por una escalera o dejar de pasar por ella para que te vaya mal. No depende de eso tu vida. No depende de que si traes una pata de conejo o 2 o 3 patas, no. O al conejo entero. No. Pero son entendimientos incorrectos o entendimientos correctos. ¿Están aquí? Eso es lo que le estaba diciendo Samuel. Tienen que, si de verdad quieren que el Señor venga y reine su vida y el reino de Dios se manifieste en todo su esplendor, en todas las áreas de su vida, tienen que cambiar la forma en cómo piensan, cómo viven, cómo hacen, cómo actúan. Porque seguramente tienen cosas incorrectas, porque han adorado a Astarot, a Baal, y se le rinden culto, y han dejado que se contamine su fe con dioses paganos. Nada más. Tienen que adoptar solo las formas de Dios, les dice Samuel. Se los dice aquí. Dediquen su corazón al Señor y obedézcanlo. Estoy leyendo el verso 3. Y obedézcanlo solamente a Él. Entonces, dice Samuel, la palabra de Dios, Él lo rescatará de los filisteos. Mira, filisteos significaba en ese tiempo para el pueblo de Israel problemas, opresión, pérdida de dinero, robo, saqueo, maldición, pobreza, esclavitud, enfermedad, desintegración, división familiar. Porque los filisteos, eso, cuando un gobierno o un pueblo conquistaba, eso hacía. Se llevaba a las guapas para el rey, se llevaba a los señores fuertes a trabajar, se llevaban a las mujeres ahora a hacer qué hacer, se llevaban a los niños a educarlos para reculturizarlos y hacerlos filisteitos. Eso es lo que hace cuando alguien te conquista, te domina. Entonces, imagínate todo lo que significaba para una familia hebrea, israelita: pérdida, muerte, división, lloro, llanto, heridas, dolor, sufrimiento, todo eran problemas. A lo mejor ahorita no tenemos una opresión tipo los filisteos, pero vamos a ponerlo como que sean todos los problemas que tienes. O sea que el pueblo de Israel no tenía paz, porque los filisteos ahí estaban, lo venían y lo saqueaban, y estaban ahí duro y duro. Entonces les dice Samuel, sí, Samuel, cuando ustedes hagan eso, entonces Dios los rescatará de los filisteos. Tienen que adoptar solo las formas de Dios. Solo así serán librados de la opresión. Solo así podrás salir de tus problemas. Solo así podrás arreglar esa economía que te ha estado fallando. Solo así vas a poder ponerte de acuerdo en tu casa. Solo así vas a poder enderezar tu matrimonio, tus hijos, tu vida, tu escuela. Solo así vas a poder tener cabeza correcta para tomar buenas decisiones. Qué importante es eso. Fíjate.
Fíjate qué tremendo. No era cualquier cosa. Samuel estaba dando, pero fíjate qué bonito, mira, ¿qué dice la escritura? Así que los israelitas, el verso 4, se deshicieron de todas sus imágenes de Baal y de Astoret y adoraron únicamente al Señor. ¡Qué padre! ¡Qué padre! Tuvieron un corazón, yo creo que su corazoncito estaba quebrantado. Estaban de verdad ya cansados de los filisteos, de tanto problema, de tanta presión. Yo creo que estaban pasando un tiempo muy difícil de sufrimiento. Porque mira, ya a ver, no nos hagamos. ¿De verdad tú crees que somos fáciles para que alguien llegue rápido y nos diga, oye, tienes que dejar de hacer esto y esto y esto y esto para que entonces ya te vaya bien y pórtate bien? Y somos bien obedientitos, así decir, sí, claro, ay, no me había dicho, si no ya lo hubiera hecho. ¿Verdad que no somos así? Yo ya hago camino aquí en esta vereda diciéndole a muchos lo mismo y todavía no lo hacen. Ya tengo que cambiar las maderas, ya me las estoy acabando. No, la verdad es que el pueblo de Dios estaba pasando por un quebranto muy duro, un sufrimiento. Por eso en el verso 4 dice que ellos se deshicieron de todas sus imágenes. Anhelaban que Dios interviniera. Ellos anhelaban que Dios llegara y les ayudara y los librara. Y todo ese sufrimiento, esa división, esa pérdida, esas heridas, ese dolor terminara. Ellos anhelaban eso, que de verdad volvieran los tiempos de cuando estaban bien, en abundancia, con paz, tranquilos, con un buen líder. Ellos añoraban eso, añoraban que el reino de Dios, las promesas, la bendición, la esperanza, la vida, el deseo de hacer familia, que los niños corrieran. Ellos añoraban eso. Entonces por eso le hacen caso a Samuel y se limpian. Después les dice en el verso 5, fíjate, ponme atención, verso 5, ¿qué dice? Después Samuel les dijo, reúnan a todo Israel en Mizpa y yo oraré al Señor por ustedes. A ver, si quieren que Dios llegue a sus corazones y todo lo de Él les llegue, límpiense primero. Cuando el pueblo de Dios lo hizo, después Samuel les dice, ok, ahora reúnanse en un lugar determinado porque vamos a hacer oración a Dios. Y yo voy a orar para que Dios nos ayude a todos. Nos ayude y nos libre. Dice, de manera que se reunieron en Mizpa y en una gran ceremonia, en el verso 6, sacaron agua de un pozo y la derramaron delante del Señor. Asimismo no comieron durante todo el día y confesaron que habían pecado contra el Señor. Fíjate, Samuel oró por ellos para que Dios los bendijera. Me llama la atención algo que quiero hacer hincapié. Primero, se tuvieron que limpiar y luego Samuel oró para que Dios los bendijera. No sé si lo notas. Primero Samuel les dijo, a ver, yo conozco a Dios. Samuel es el sumo sacerdote. Él era el que guiaba al pueblo. A través de él Dios guiaba al pueblo. Dios hablaba con Samuel. Él conocía el corazón de Dios. Él sabía el proceder de Dios, Samuel. Por eso es que les dijo, a ver, si de verdad quieren, primero tienen que limpiar su vida y tienen que hacer esto y esto y esto y esto. Quítense de cosas, vuélvanse al Señor, adórenle a Él, solamente a Él. Quítense de ideas falsas, costumbres, hábitos. Cuando el pueblo de Dios lo hizo, después les dice Samuel, ahora sí, vamos a orar para que Dios bendiga. No es que se le ocurrió a Samuel porque soñó y dijo, así le vamos a hacer. Samuel conoce el proceder, el orden de Dios. Samuel sabía que primero tenía que haber un arrepentimiento en el pueblo. Samuel sabía que primero tenía que haber un quebranto en el pueblo, un deseo, un clamor, una disposición a dejar de hacer lo que hacía, lo que no le agradaba a Dios. Samuel sabía que si el pueblo no hacía primero eso, ¿qué crees? En vano iban a hacer sus oraciones.
Y Samuel era el sumo sacerdote, ¿eh? Pero Samuel conocía el procedimiento. No les dijo, no se preocupen, ahorita vamos a orar para que Astarot caiga de sus casas. Solito Dios las va a destruir. Y vamos a orar para que Dios venga y fulmine al Dios Baal que tienen ahí en el centro y que lo adoran y que le llevan sacrificio. Dios va a venir y ahorita vamos a orar para que Dios haga y nos santifique y nos bendiga y nos limpie, hermanos. No fue así. Samuel sabe y conoce el proceder de Dios y él primero les dijo, arrepiéntete. Tienes que limpiarte, tienes que dejar de hacer esto y esto y esto. Tienes que dejar todas esas prácticas, todo eso que has aprendido ahí con los Baales, en esta tierra de la prometida, que se contaminaron con costumbres o culturas que no eran las nuestras. Tienen que apartarse de todo eso, renuncien, límpiense y tienen que decidir honrar y adorar al único Dios verdadero. Cuando Samuel vio que el pueblo lo hizo, entonces les dijo, vamos a orar para que Dios nos bendiga y nos siga ayudando. ¿Me están entendiendo el orden? Por eso el nombre, sin cambios no hay bendición. Reconocieron, después de que se arrepintieron y reconocieron que habían pecado ante su Señor, dice que se reunieron en esta gran ceremonia, derraman agua. ¿Sabes qué? El derramamiento de agua es como en señal de borrón y cuenta nueva. Limpiar, purificar. Dice que sacaron agua de un pozo y derramaron agua en la presencia de Dios. Limpiaron su memoria, la memoria, lo que habían hecho. Es como un símbolo de decir, Padre, perdónanos, estamos arrepentidos, hemos hecho mal, hemos derramado sangre inocente, hemos sido infieles, nos hemos transado unos a otros, hemos hablado mal de unos a otros, nos conducimos mal, estamos mal, estamos perdidos. Padre, por favor, no nos lo tomes en cuenta, perdónanos. Y derramaron agua en señal de lavar la memoria, los hechos del pueblo con un corazón arrepentido. Y dice que todo ese día no comieron. ¿Sabes qué? Había aflicción en su vida, estaban asumiendo la culpa, o como lo quieras llamar, la responsabilidad de que le habían fallado a Dios. Estaban asumiendo valientemente, estaban reconociendo que habían pecado, que habían fallado. No se estaban quejando, no se estaban haciendo los dignos, no estaban diciendo, pues si quieres, Señor, ayúdanos, somos tu pueblo, ya nos arrepentimos. No, derramaron agua, no comieron todo ese día porque estaban afligidos, estaban avergonzados, sentían vergüenza delante de Dios, era genuino. Porque querían comenzar de nuevo. Querían que de verdad el reino de Dios estuviera en cada familia, en cada hogar, en cada persona, en cada hombre, en cada mujer. Querían comenzar de nuevo. Ya no querían esa situación, ya no querían estar viviendo eso, ya no querían, después de haberlo conocido, después de haberlo tenido como su Señor, como su Dios. El pueblo de Dios, la verdad es que se había desviado, se había confundido, se había contaminado, habían perdido la esencia de lo que era Dios, adorar a Él. Se habían desviado y estaban confundidos, estaban sufriendo la consecuencia de su desvío, de su lejanía de Dios. Entonces ellos querían hacer, Señor, perdónanos, queremos comenzar de nuevo. Correcto, ayúdanos a tener la actitud correcta, ayúdanos a tener los pensamientos adecuados, correctos, conforme a tu voluntad. Entonces se arrepienten y hacen esto. Qué hermoso. El orden. Yo no sé si a ti te ha pasado, te pasó, te pasa, que pienses que todo está bien delante de Dios. Tal vez puedes estar pensando que estás bien delante de Dios, que tu proceder es el correcto, no tienes nada que ajustar, ni cambiar, ni nada. Tal vez puedes estar pensando, no, pues yo no le hago mal a nadie, yo no robo.
Hay tanta noticia tan grave que se escucha en la radio, en la televisión, asesinos, secuestradores, extorsionadores. Yo no soy ni asesino, ni ratero, ni extorsionador, nada. No, pues yo soy una buena persona. Y tal vez puedes estar pensando que todo está bien delante de Dios, que tu vida está bien, correcta. O que ya hiciste suficientes cambios y que ya no necesitas esforzarte más. Tal vez puedes estar pensando eso, o tal vez puedes estar siendo engañado por un pensamiento así. Cuidado, cuidado, porque la realidad puede ser otra. ¿Están aquí? Mira, Israel añoraba y necesitaba la intervención de Dios. Pensaban que Dios los había abandonado. En un principio eso era su pensamiento. Dios me ha abandonado, Dios no me ama, Dios de verdad que yo creo que le caemos mal, ya nos abandonó, ya nos cambió, ya está con otro pueblo, ya está con otra nación. El pueblo de Dios pensaba eso, el pueblo de Israel. Pero la realidad es que necesitaban una intervención divina. Yo no sé tú si te ha pasado a ti, pero a mí sí. Yo he tenido tiempos difíciles. Yo he tenido tiempos de etapas en mi vida donde haz de cuenta que estoy cargado de filisteos. Me atacan por todos lados, en la mañana, en la tarde, a mediodía y en la noche y en la madrugada y de un color y de otro y de un tamaño y de otro y no te das abasto, ya no sientes lo duro sino lo tupido. Cosas difíciles. Ya te dije, los filisteos, problemas, ¿no? Vamos a problemas, aflicción, falta de paz, no eres libre, no te sientes a gusto, no fluyes, algo está mal. Todos tenemos tiempos difíciles. Y esos tiempos difíciles, ¿qué crees que pasa? Te hacen pensar en Dios. Eso es lo que le estaba pasando al pueblo de Israel. Estaban hasta acá cansados de los filisteos y entonces empezaban a decir: Señor, ya nos abandonaste, ayúdanos por favor. Por eso cuando Samuel llegó y les dijo: pues órale, pues, ¿quieren de verdad? Hagan esto y esto. Sí, sí lo hacemos, claro. Y no nomás quitaron las estatuillas y apagaron las veladoras, sino estaban dispuestos a entender que tenían que cambiar su forma de pensar y de hacer y de obrar. Porque fue algo profundo que Samuel les dijo: a ver, tienen que estar dispuestos. Tienen que adorar solamente al Dios verdadero. Tienes que dejar de hacer lo que tú piensas que es correcto. Que a lo mejor aprendiste no sé en dónde, no sé cuándo, no sé quién te transmitió esas herencias, esos pensamientos. No sé dónde los agarraste. Allá se refería en la tierra prometida, se contaminaron con culturas paganas. Aquí ahora podemos decirlo, a lo mejor lo traes de tus padres. A lo mejor traes una herencia de tu papá, de tu mamá. A lo mejor traes una costumbre, una forma de ser de tu papá, de tu mamá, nociva, contaminada, incorrecta, que entonces la pones delante de Dios, de la palabra de Dios, que Dios es excelente, perfecto y no se equivoca, y estás bien chueco. Es la verdad. Pero cuando estamos en medio de estos tiempos difíciles, pues sí, pensamos en Dios y la verdad es que queremos que nos ayude, ¿a poco no? ¿Quién no quiere que Dios le ayude? Todos queremos que Dios nos ayude. Todos necesitamos que Dios nos ayude. Todos necesitamos. Pero ¿sabes qué quiero que entiendas hoy? No se trata de que Dios quiera ayudarte o no. Porque entonces diríamos: ay, pues entonces es medio gacho Dios, ¿no? Lo tenemos que convencer para que nos ayude. No, no es así. Porque si te quedas con una mala enseñanza, vas a salirte a lo mejor enojado, cansado ya de buscar tanto a Dios, porque dices: ni me va a ayudar. Es una mala enseñanza. No, no se trata de eso. Más bien,
lo que queremos cuando nos acercamos a Dios, o lo que debemos de esperar, o lo que debemos de buscar, o lo que debemos de pedirle a Dios cuando tú te acercas buscándole para que te ayude en medio de una aflicción difícil, es que te ayude a que alejes al enemigo de ti, a que entiendas qué puertas estás abriendo, a que entiendas que Dios te revele qué es lo que has hecho, qué es lo que has pensado, cómo has vivido, que estás lleno de filisteos. ¿Me estás entendiendo? Que los enemigos o la acción del enemigo se vaya. Porque cuando ellos clamaban a Dios pidiéndole ayuda a Dios que los defendiera de los filisteos, la cosa no era nomás de que Dios les dijera a los filisteos: ucha, ya, órale, ya déjenlos a mis hijos, son mis hijos, ya no se metan con ellos. No. ¿Cómo iba a suceder esa bendición y esa protección de Dios? Cuando el pueblo cambiara su forma de ser. ¿Me están entendiendo? Porque Dios es justo, no se puede negar a sí mismo. Y si Él estableció que si tú violas sus principios, te va a llegar una consecuencia y ni Él va a poder hacer nada. ¿Me entiendes? Tú violas un principio establecido por Dios, lo violas y la consecuencia te va a llegar. Porque Dios no se niega a sí mismo. No se trata de yo violo, yo me arrodillo: Señor, perdóname, que no me llegue, que no me cobren. Debes, fuiste al Sams, sacaste algo, lo debes. ¿Qué crees? Lo tienes que pagar. Y si te atrasas, con intereses. Y si fallas, te van a ir a embargar, o yo no sé. No se trata de, no. ¿Quieres dejar de tener problemas económicos? Administra, rompe las tarjetas. Rómpelas. Son el mismísimo diablo. Mételes tijeras. Cuando vuelvas a oír meses sin intereses, di: no lo necesito. Además todavía voy en el mes sexto y creo que lo saqué a 24. O sea, ve tu estadito de cuenta y ubícate. Manches, no, pues voy en el tercero y lo saqué a 18, me faltan 15 y ya estás queriendo otra cosa, porque es meses sin intereses. Organiza tu economía. Cambia tus prácticas, cambia tus creencias, cambia tu forma de proceder, la forma adquirida por yo no sé dónde, yo no sé con quién, que a lo mejor está incorrecta y está mal. Cuando tú ajustas, cambias eso, entonces verás que la bendición te empieza a llegar. La tranquilidad. Ay, ya no debo nada. Claro, pues ya le paraste. Ya vas al súper y compras la lechita, el pan y el huevo, la carnita y ya. Porque hoy estamos viviendo en una época de consumismo y wow, y ya salió la ultra HD. La compra. Mañana, no, es que esa ya está vieja. Esa ya no se ve bien. Ahora ya salió la super ultra, por abajo y por arriba, HD. No manches, ahora quiero esa. Y así está el sistema. En teléfonos, en pantallas, en muebles, en esto, en lo otro, en coches, en llantas, en todo. Entonces, ¿ok? Tienes que cambiar, tienes que empezar a organizar, tienes que deshacerte de esas comprensiones o actitudes incorrectas, creencias, entendimientos incorrectos, que es lo que te tiene hundido ahí lleno de filisteos. No te estoy diciendo el hilo negro, ni te estoy dando una fórmula. ¡Wow! La palabra de Dios. Nada más la palabra de Dios. Sujétate a la palabra de Dios y verás cómo tu vida va a ser de bendición. Amén. Nada más la palabra de Dios. Mira, venimos a la iglesia. Hay gente que viene a la iglesia, trae el becerro más gordo para sacrificárselo a Dios. Traen ganas de ayudar, traen ganas de hacer, prometen, dan, diezma: yo te compro, pastor, la silla, yo vengo y yo le ayudo, pastor, yo le pinto. Qué padre, qué chido, qué buena onda. Pero creen, el tema es que creen que por eso Dios con una varita mágica, pura belleza, pura paz y tranquilidad tu vida. No. Traen el becerro más gordo, así le hacían.
Andaban mal y creían que por traer el becerro más gordo, el bueno, y esto y lo otro, y se vestían a todos con el y los judíos, y cumplían todo el rito. Creían que ya, ¿qué dijo Dios de eso? Ya estoy asqueado, ya no tolero eso, ya no quiero más sacrificios, ya los vomito, ya los vi que ya la agarraron de costumbrita. Ya los vi, ya no quiero sacrificio, quiero obediencia. ¿Me estás oyendo? Entonces hay gente que viene a la iglesia y cree que con venir a la iglesia ya la vida se le va a arreglar, pero no ponen en práctica lo que escuchan en la iglesia. Tú vienes a la iglesia para escuchar lo que Dios te va a decir que hagas. ¿Sí? ¿Entiende el sentido correcto de la iglesia? Vienes a la iglesia para escuchar la dirección y el consejo de Dios, y saliendo de la iglesia lo tienes que empezar a poner en práctica para que entonces suceda algo padrísimo en tu vida. Díganme amén. Hay muchos que creen que porque vienen a la iglesia ya son santos, bonitos, buenos, pero están jugueteando y están chacoteando en la iglesia, mientras yo estoy, que te digo que ya me acabo las maderas diciéndoles. Y entonces no sucede nada. Entonces dicen, ay, tú, pues quién sabe, entonces fue puro rollo ahí los cristianos también, ¿verdad? Ahora vamos con los mormones. A lo mejor ahí sí. Ahora vamos pues a otra iglesia cristiana, porque, no hombre, dicen que ahí el pastor los toca y los azota y se revuelcan. Yo creo que ahí sí, ahí va a ser, ahí es la bendición, aleluya. Estábamos perdiendo el tiempo en esa iglesia. ¿Sí me entiendes? La gente cree que porque vienen y te van a dar una revolcada y ándele, tírese, órale. Mira, yo siempre he dicho, Dios te puede tumbar, a mí Dios me ha tumbado. Sí, claro que lo puede hacer, pero que estés buscando eso, para que entonces sientas que aquí sí está la presencia de Dios, hermano. No manches, no sabes qué tiradero. Andaba la hermana por allá corriendo como gallina de alocada y Dios la estaba sanando. Pues no estoy muy seguro. Quién sabe, a lo mejor era la emoción de la hermana, porque así le enseñaron. Y así creció y así se convirtió en una iglesia así, que si el que no hacía eso no sentía la presencia de Dios, entonces lo sigue haciendo. No, si tú lees en la Biblia, mira, el Señor puede hacerlo, y si no quiere no lo hace y punto. Y si lo hace hoy, a lo mejor mañana no. Y sigue estando Él, y estuvo Él en la reunión. Amén. Pero a veces lo queremos hacer como a nuestro modo y no es así. Pero la gente cree que por hacer ese tipo de fandangos y cosas, ya. A veces creemos. Mira, a mí me han llegado gente, pastor, mi hijo no quiere cambiar, tenemos un problema, pastor, apúnteme en los motivos de oración, mi hijo. Ore usted por mí, pastor. Ore por mi hijo. Aquí se lo traigo al escuincle para que ore y ponga las manos y ya sea un niño obediente de Dios ya. Ay, mano. Mira, la oración tiene poder, claro. La oración cambia las cosas, por supuesto que sí. Pero como quieren ver la oración la gente, es donde está el problema. Como quieren usar ese tiempo de oración y de intercesión, es donde está el problema. Casi que vienen a querer que tú les resuelvas el chamuquito, que tú les resuelvas su situación, que tú les ordenes la casa con tu oración. Ellos no quieren hacer nada, no quieren entender que a lo mejor la señora tiene que modificar la forma de cómo está educando a su hijo. Y nada más quieren venírselo a traer al pastor para que el pastor ore y el niño sea obediente. ¿Sí me estás entendiendo? No es así. No es así. Ore, pastor, por mi hijo joven que está peleado y no lo saco de los bares y peleado con Dios. No es así.
¿Sí podemos orar? Claro, por supuesto que sí. Si hay una intercesión, si hay un poder en la oración, pero en la forma en como tú quieres usar ese poder intercesor y esa manifestación de Dios en el Hijo, es irresponsable. No has entendido que tú tienes que hacer una parte. Tal vez tienes que verificar, tienes que examinar qué está pasando en tu vida, qué estás haciendo en la educación de tus hijos, cómo estás dándoles ejemplo tú, cuál es tu testimonio, qué es lo que ellos ven. Tal vez no te has dado cuenta que el principal ejemplo para que haga esa rebeldía o manifieste esa actitud eres tú, lo ve en tu casa. No estoy diciendo que siempre sea o que sea una generalidad, pero tal vez puede ser ahí el problema. O sea, tú puedes venir: pastor, estoy teniendo una aflicción, un problema, siento una situación muy difícil. ¿Pueden estar orando para que Dios me dé sabiduría y nos ayude en esta situación? Amén, hermana, claro que vamos a estar orando por usted. Por supuesto, tenemos casa de oración, póngalo ahí en motivos de oración y vamos a estar clamando, intercediendo para que Dios le ayude, le dé sabiduría y usted haga los cambios necesarios, hermana. Porque seguramente tiene que hacer algo ahí, ajustar algo en la casa, algo en el trato con su esposo. Seguramente el cabezón de su esposo también tiene que hacer algo. Tienen que dejar de ser como han sido. Y verás cómo todo se empieza a alinear. Mientras tanto vamos a estar orando, hermana, para que Dios le ayude a usted y a su marido. ¿Ya me entendiste? El orden. No es que Dios venga y te resuelva la irresponsabilidad. No, Dios no anda resolviendo la falta de aplicación de tu persona a su palabra, a sus principios. No, yo puedo estar con las rodillas peladas orando por ti, pero si tú no entiendes lo que tienes que hacer, nunca te va a llegar la respuesta. Por eso sin cambios no hay bendición. Por eso Samuel les dijo: primero arrepiéntanse y tienen que entender que están mal, están equivocados, han pecado en contra de Dios. Las prácticas que están teniendo no son correctas, a Dios no le agradan. Cuando el pueblo entendió y le hizo caso a Samuel, después les dijo Samuel: ahora sí, vénganse, vamos a orar para que Dios nos escuche y nos siga escuchando. Pero ya entendiste que tienes que cambiar algo. ¿Ya me entendiste? Tiene que ser así. Tenemos la necesidad encima y muchas veces queremos responsabilizar a todos por la situación. Buscamos responsables. Le echamos la culpa a fulanito, a la esposa, al esposo, a los hijos, a la economía, a la situación, a México, a Peña Nieto, al PS, a PRI, al PAN, al PRD, a todo. ¿A quién quieres más echar la culpa? A los sicarios, a la situación de México, a Trump, sí, claro, Trump tiene la culpa de todo. México, nosotros no hemos hecho nada, somos un país ordenado, limpio y muy trabajador. Trump es el que nos trae idea, fíjate, de la nada. De la nada Trump empezó a echar a los 2 mexicanitos que había allá. Qué mala onda, ¿verdad? Eso es una irresponsabilidad. Yo no estoy de acuerdo con Trump, pero tampoco estoy de acuerdo en cómo manejan las cosas. En vez de estar hablando mal de Trump, que es soberbio y altivo el señor, deberíamos de estar hablando lo que no hacemos como pueblo de México, como gobierno, como ciudadanos. Y verás que menos mexicanos se tendrían que ir de México. Tendrían todo aquí, en su país. No tendríamos necesidad de irle a ver la cara al gringo. ¿Sí me explico? ¿En dónde está el problema? ¿En Trump o en nosotros? Por favor, seamos responsables. Pero claro, al gobierno pues no le conviene hablar de eso, que el mexicano abra los ojos, sino al gobierno le conviene que Trump es re malo, uy, es mala onda. Entonces todos los mexicanos: ay, es un desgraciado ese Trump, ¿verdad? Es un desgraciado, no, nos odia. Pues sí, no es buena persona, a lo mejor es medio déspota y soberbio, pero espérame, el problema real de México está aquí, lo tenemos nosotros, somos nosotros los responsables.
Porque si México le ofreciera a los mexicanitos, a todos los de Michoacán, de Veracruz, de Guerrero, que están sufriendo allá, que los patean y los tratan mal, sí, si México les ofreciera todo eso a sus ciudadanos, no estuviéramos viéndole la cara a los gringos. ¿Dónde crees que estuviera más contento un mexicanito? En Veracruz, teniendo su huertita de plátanos bien, que hubiera garantías individuales, que hubiera seguridad, que hubiera promoción de su negocito, de su trabajo, de su producto, dueño con su familia. ¿Tú crees que tendría la necesidad de irse para allá a trabajar, a lavar trastes? ¿Pero por qué se van? Por la necesidad y el hambre que hay aquí. Porque no le damos al mexicano, no les ofrecemos las garantías que debería de ofrecerle una nación, su patria. Pero es bien fácil echarle la culpa al otro. No, es Trump. Es bien mendigo ese señor. Yo cuando oigo gente que a lo ligero critican a Trump, así nomás, yo respiro y digo, yo no lo defiendo, no estoy a favor de él, pero yo sí tengo un modo de pensar más responsable y digo, híjole, yo creo que ya los tenemos hartos, es la verdad, yo creo que el americano ya dice, ya por favor, hijo, ya dale chamba a tu gente, Peña Nieto, ya no roben tanto, ya dales buenos empleos a tu gente, ya se me está metiendo todo México, ya párenle, ¿no? El muro, pues sí, ya los tenemos hasta acá. Eso es un pensamiento más responsable. No podemos estar echando la culpa siempre al otro de lo que nos toca a nosotros. Entonces es lo mismo. A veces le estamos echando la culpa al esposo, a la esposa, a los hijos, a México, a quién sabe qué, pero nunca piensas en ti. ¿Qué tienes que hacer tú? ¿Qué cambios tienes que hacer tú? ¿Qué ajustes a lo mejor? ¿Qué onda contigo? A lo mejor tienes que limpiar tu vida, a lo mejor tienes que limpiar tu vida de prácticas incorrectas que te están generando problemas. Y deja de ver a tu esposo, deja de ver a tu esposa, o deja de echarle la culpa al pastor. Ya suéltenme. Y seamos responsables cada uno de nosotros. Amén. Seamos responsables, como les dijo Samuel. A ver, si de verdad quieren, tienen que dejar de hacer esto y esto y esto y esto y esto. No empiecen a pensar en Dios mal. Ay, Dios me ha abandonado. No, lo que pasa es que Dios tiene un principio. Y si tú te alejas de Él y empiezas de idólatra, Dios nomás se retira. Dice, yo así no camino, yo así no juego, contigo no voy. ¿Por qué, Dios? Pues porque las cosas se hacen a mi modo, no al tuyo. Y no de una manera soberbia, Dios no es soberbio. Yo ahorita lo digo así medio duro, pero Dios simplemente dice, porque pues las cosas se hacen a mi modo, mi amor. Te quiero mucho, chiquito hermoso, pero yo soy el Dios soberano, creador del cielo y la tierra. Y cuando yo hice todo, tú no me ayudaste nada, mi amor. Yo sé cómo hice todo. Tú eres un granito, una persona que te voy a dar chance que vivas 80, 90 si bien te va. Entonces, hermano, mijito, ¿me entiendes? Entonces, pues así es, hermano. Entonces tienes que decir, ay Señor, perdóname. Entonces tienes que decir, perdóname, Señor, si es cierto. Y le vas a dejar y vas a empezar a ser responsable de ti, de lo que te rodea, de la situación. Vas a empezar a considerarte, vas a empezar a decir, tal vez le tengo que echar una esculcada. Tenemos que ser responsables, amén. La solución puede estar en ti mismo. Pero ¿sabes qué? Necesitas ser muy honesto y observador. Necesitas ser muy honesto y observador. Verificarte a ti mismo. Tienes que observar tu forma, tu manera de hablar, tu manera de decir, tu manera de hacer, tu manera de pensar. Tienes que observarte un poquito y observar el medio ambiente y pedirle ayuda a Dios, ¿verdad? Por eso Samuel dijo, claro, mira, si ya se arrepintieron y le vamos a pedir ayuda a Dios, vénganse, vamos a orar. ¿Por qué Samuel tendría que orar si ya se habían arrepentido?
Y se supone que dicen, después de que, ahí lo vimos en el pasaje, después de que dice que el pueblo se arrepintió y limpió su vida, dice que Dios los ayudó y los libró de los filisteos, ¿no? O sea, como que fue una dispensación que Dios decidió, que les dijo, órale, yo los voy a ayudar, no se preocupen, no los va a volver a molestar ni un filisteo. Entonces, ¿por qué tuvo o había la necesidad de orar? Si ya Dios ya había decidido ayudarlos. Nada más es cuestión de entender. La dispensación y la buena voluntad de Dios, que Dios quiere ayudarte, esa está, hermano. Si tú te arrepientes y le pides perdón a Dios por algo que reconoces que estás haciendo mal, la buena voluntad de Dios inmediatamente se manifiesta a favor tuyo. Entonces, ¿para qué oramos? ¿Para qué crees? Para que hagas los cambios necesarios. Para que Dios te fortalezca, te ayude y te dé más revelación y le sigas, y le sigas, y le sigas. Al pueblo de Dios en ese momento le reveló que habían sido idólatras y que adoraban a Baal y a Astoret y habían contaminado su adoración, o no le estaban dando la adoración al Dios verdadero. En ese momento había esa revelación. Entonces, cuando se arrepienten de eso, Dios dice, ok, yo los voy a ayudar. Pero entonces, ¿por qué les dice, a ver, vénganse Samuel, vénganse, vamos a orar para que Dios nos ayude y nos conceda eso? ¿Sabes por qué? Hermano, porque seguramente había muchas cosas más que Dios les iba a empezar a revelar. Costumbres, hábitos, formas de ver, formas de hablarse, formas de proceder. Seguramente tenían que esculcar su vida, porque tanto año en esa contaminación y en esa idolatría habían adoptado prácticas, eran parte de ellos, prácticas que a Dios no le agradaban. Entonces esa oración, esa vénganse, esa permanencia, esa relación con Dios constante, es para eso, es para que tú sigas siendo, que disciernas, que tengas un oído sensible a la voz de Dios, para que recibas la fuerza, el ánimo, el dominio propio, la fuerza de voluntad para seguir en contra de prácticas que las traes, que están en ti y que todavía te pueden estar acechando y te van a querer jalar para Baal, para Astaroet. ¿Me entiendes? Esa es una relación que debemos de tener con Dios continua. Pero qué importante es primero tener la revelación de lo que necesitas o que necesitas ayuda. Si el pueblo no hubiera tenido esa revelación desde el principio de decir, sí necesitamos de Dios, hemos pecado contra ti, Señor. Si no hubieran tenido esa revelación, no camina nada. Primero es importante detectar, considerar que necesitamos ayuda porque estamos equivocados, porque es muy probable. Y entonces después viene la oración y verás cómo va a venir la revelación. ¿Sí me están entendiendo? Todos deseamos salir de la situación en la que estamos metidos, pero no podremos hasta que no reconozcamos que algo pasa en nosotros. Yo no puedo orar para que tu hijo deje de ser rebelde si no primero ajustas el modo en cómo llevas las cosas en casa. Porque es una forma muy irresponsable. Pastor, arrégleme el asunto. Oye, pero se hablan mal entre ustedes, no se hacen caso, se obedecen, critican a la gente y el niño es rebelde. Tu esposa no le haces caso a tu esposo, tu esposo no le haces caso a Dios. El niño se da cuenta que el pastor dijo que no hagas esto y tu papá lo estás haciendo. Oye, mamá, yo oí que mi papá te dijo que no hagas esto y ya lo hicimos, mamá. ¿Me entiendes? Y luego el niño no te hace caso a ti. Pastor, es que es bien desobediente. Ore por él, hermano. Mira, yo puedo orar, claro, y algo va a suceder, sí. Pero más que orar, muchas veces más que orar por el niño, me dan ganas de, estoy orando por el niño y la mano no se me mueve para orar por la mamá. Pues la criatura nomás está recibiendo lo que le dan, y entonces manifiesta lo que ha comido. Más que orar por el niño, digo, a ver, véngase, hermana, voy a orar por usted, arrodíllese. La que tiene que cambiar es usted, o espérame, perdón, no, el hermano, cabezón tráigame al esposo. Ay, no viene,
Ahí está la respuesta. Las cosas están de cabeza en la casa, ¿verdad, hermano? Y quiere que llore por usted, y el hermano se quedó viendo el fútbol. Allá van a cambiar las cosas, ándale, si gana el América, se le va a arreglar la familia. Ajá. Sí me entiendes, ¿cómo a veces no entendemos eso? Queremos que todo sea en automático, como decía este cuate, el hermano Maswell, que me gusta mucho oírlo, como dice, todos queremos para acá, pero vivimos para acá. A todos nos gusta lo bueno, pero vivimos pensando siempre para abajo. No se puede así. Lo bueno cuesta, amén. Todo lo bueno cuesta. ¿Quieres tener buenas cosas? Cuesta. ¿Quieres tener un mejor trabajo? Cuesta. ¿Quieres tener una bonita casa? Cuesta. Un buen matrimonio, buenos hijos, una buena familia, una buena vida, una buena salud, cuesta. Métete a dieta, deja las hamburguesotas. Pero quieres estar flaco, pero no quieres dejar las hamburguesas. Fíjate, es un problema que tenemos. Entonces, yo sé que tenemos muchos filisteos, digamos, por así decirlo, encima de nosotros. Hay dolor, a veces tenemos dolor y sufrimiento, y muchas veces podemos estar muy desesperados. La verdad es que la vida no es fácil, y si nos desviamos de adorar y de aprender del Dios verdadero, del único Dios, nos la complicamos más. Es la verdad. Y muchas veces podemos estar en desesperación, metidos en una situación de desesperación, de desánimo, de dolor. Muchas veces podemos estar llenos de cosas, problemas, aflicción, y eso lastima y lacera la familia. Puede lastimar o contaminar tu misma relación con Dios, porque cuando esto se prolonga, cuando esto es muy prolongado, cuando el sufrimiento, la escasez, los problemas se prolongan, como si no hubiera una salida, como si no hubiera una esperanza de un cambio, como si no hubiera alguien que dijera, ya basta, por favor, que pare esto. Es muy peligroso porque todos nos podemos cansar. Inclusive tu fe puede lastimarse, porque el enemigo puede obrar y agarrar ahí terreno para hacerte creer que Dios no te escucha, como pensaban los israelitas, que Dios los había abandonado. Y a lo mejor la solución está en ti mismo. Muchas veces la solución está en nosotros mismos, en disponernos a limpiarnos, a que seamos examinados, a verificar cómo pensamos, cómo hablamos, qué hacemos, a observar, a darnos cuenta, no nomás por encima, y dar por hecho que todo está bien delante de Dios. Todo está bien. ¿Por qué hago esto? ¿Por qué hago aquello? Todo está bien, no pasa nada. El pueblo de Israel también todavía practicaban las fiestas y hacían cosas de Dios, pero igual o al mismo tiempo tenían idolatría. Adoraban otros dioses también. Era una revoltura, una contaminación. Entonces podían haber llegado a pensar que estaban bien, que las cosas estaban bien, que no sabían por qué Dios los había abandonado. Pero por eso Samuel les dice, tienen que entender que necesitan a Dios y voltearse y adorar solamente a Él.